Buenos días, si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo a Segunda de Timoteo, el libro de Segunda de Timoteo, capítulo número 3. Segunda de Timoteo, capítulo número 3. Y le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y tener ese ministerio en español. Y el día de hoy quiero predicar acerca de la doctrina de la Biblia, la doctrina de la Biblia. Había mencionado hace como un mes, prediqué un sermón acerca de doctrina y la importancia de la doctrina. Mencioné que probablemente como una o dos veces al mes voy a tratar de predicar acerca de las doctrinas que están mencionadas en nuestro sitio, en nuestra declaración de fe. Y la primera doctrina que vamos a ver es la doctrina de la Biblia. Y aquí en 2 de Timoteo 3, antes de leer, quiero mencionar solo algunos puntos que creemos acerca de la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que es perfecta, sin error, completa, es nuestra autoridad final y ha sido preservada. Y esos son mis 4 puntos esta mañana. Entonces, mi primer punto es que la Biblia es inspirada por Dios. Mira 2 Timoteo capítulo 3, mira el versículo 16. 2 Timoteo 3, 16. La Biblia dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí vemos algunos puntos. Vemos primeramente que dice que toda escritura es dada por inspiración de Dios. Es decir, estas no son las palabras del hombre, no son palabras que alguien se imaginó o solo quiso escribir, sino la Biblia nos está diciendo que cada palabra, toda escritura, nos es dada por inspiración de Dios. Dios mismo inspiró a hombres para escribir sus palabras exactamente como Él quería. Vemos también que dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, es aplicable a nuestra vida, toda la escritura es relevante en nuestra vida y es todo lo que necesitamos para que el hombre de Dios sea perfecto, completo. Entonces, para que seamos cristianos maduros, completos, todo lo que necesitamos es la Biblia. Pero el punto que me quiero enfocar ahí es que dice que la Biblia es dada por inspiración de Dios. Vaya conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Creo que nos da un poquito de más información acerca de esto. Segunda de Pedro, capítulo 1. Pero muchas personas, muchos ateos, ¿verdad? Probablemente ganando almas, nos hemos topado todos con esos tipos de personas que nos dicen, bueno, la Biblia está escrita por hombres, pero se equivocan, está escrita por Dios. El autor es Dios. Y solo porque Dios usó hombres para literalmente escribir, no significa que ellos sean los autores, ¿verdad? Si yo escucho que alguien está cantando una canción y yo solo escribo lo que están cantando, no es mi canción. Yo no soy el autor. Ellos todavía son el autor. Yo simplemente estoy escribiendo lo que ellos están diciendo. Y aún David en los Salmos, él se describe a sí mismo como una pluma lista para escribir, porque él mismo se daba cuenta que él simplemente era un instrumento que Dios estaba usando para escribir su palabra. Segunda de Pedro 1, mire el versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando le fue enviada desde la magnífica gloria una gran voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo y cuando estábamos con Él en el monte santo. Entonces aquí para dar contexto, Pedro está escribiendo en el monte Transfiguración, donde él va y ve a Jesucristo glorificado, ¿verdad? Ahí en el monte. Y él está diciendo, mira, nosotros vimos esto, oímos esto, no estamos siguiendo alguna fábula, algún cuento chino. Pero después mira el versículo 19, tenemos además la palabra profética más segura. Entonces, más importante que la experiencia que Pedro mismo tuvo, dice que es la palabra de Dios, es más segura que eso. Y es importante por ese punto porque muchos pentes, por ejemplo, muchos carismáticos, ellos, ¿verdad?, escuchan que según Dios les habla y tienen voz de Dios y quieren decir, oh, mira, eso es lo que debemos de seguir. Pero aún si ellos no están teniendo esas experiencias realmente, pero aún si estuvieran teniendo, la Biblia dice que la palabra de Dios es aún más segura que eso. La palabra de Dios es aún más importante que eso y tiene aún más autoridad que eso.
Y es lo que Pedro está enfatizando, es que mira, él tuvo esta experiencia y fue una experiencia magnífica de ver a Jesús glorificado en el monte. Él mismo lo vio, oyó a Dios Padre decir que ese era su Hijo, en quien tenía complacencia. Pero aún más importante que esa experiencia que tuvo Pedro es la palabra de Dios. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclareza y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es dada de la Escritura es de interpretación privada. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que en el versículo 20 nos dice que ninguna escritura es de interpretación privada, que solo sea Dios privadamente me dijo esto de la Biblia y nadie más puede averiguar esto. No. ¿Cómo habló Dios? Santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Eso es como Dios inspiró su palabra. ¿Cómo es que Dios inspiró su palabra? Es que el Espíritu Santo llenó a hombres de Dios y los guió para escribir exactamente lo que Dios quería que tuviéramos. Y vemos aún en la Biblia que hace referencias a esto. Si quieren, vayan conmigo a Mateo 22. La Biblia misma hace referencia que el Espíritu Santo, cuando está citando diferentes cosas, hace referencia que el Espíritu Santo es quien dijo esto. Mateo 22, mire el versículo 43. Mateo 22, 43. Eso es Jesús hablando, refutando a los fariseos. Dice, Él les dijo, ¿cómo entonces David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces, él cita aquí un salmo, pero note que en el versículo 43 dice, ¿cómo entonces David en el Espíritu le llama Señor? Entonces, aquí Jesús mismo está reconociendo, mira, esto es palabra de Dios, esta es escritura. ¿Por qué? Porque lo dijo el Espíritu Santo. Lo dijo David a través del Espíritu Santo. Hombres santos fueron siendo guiados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Mire Hechos 1. Quiero ver algunas de estas referencias. Hechos 1. Eso también ayuda porque a veces los católicos nos quieren decir, bueno, nosotros te dimos la Biblia. Falso. Porque aquí vemos que aún antes de que existiera la Iglesia Católica, estamos viendo que estamos identificando Escritura y estamos diciendo, mira, esto es lo que el Espíritu Santo dijo. No necesitamos la Iglesia Católica para que venga y diga, esta Escritura, esto no, eso no es cierto. Hechos 1, mira el versículo 16. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura, la cual el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces aquí vemos otra vez que habla de la Escritura, dice la cual el Espíritu Santo habló por boca de David. Reconociendo una vez más que hombres santos hablaron, siendo llenos del Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo para darnos la Biblia. Mire Hechos 28, Hechos 28. Hechos 28, versículo 25. Hechos 28, 25. Dice, como no estuvieron de acuerdo entre sí, partiendo ellos, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, oyendo oirás y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces otra vez, versículo 25 es lo que quería resaltar, que dice, bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías. Y uno más que quiero ver es Hebreos 3. Y solo quiero enseñar varios ejemplos para que se vea claramente que a través de la Biblia es consistente este tema de cómo es que Dios inspiró su Biblia, su palabra, cómo es que Dios nos dio la palabra. No es un proceso místico, no es un proceso raro, es un proceso simplemente que hombres santos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron guiados del Espíritu Santo para escribir o dictar la palabra de Dios. Hebreos 3, mire el versículo 7. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Entonces, otra vez está citando un salmo y dice aquí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Entonces, mi primer punto era simplemente es que
la Biblia es dada por inspiración de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Nosotros creemos que tenemos literalmente la palabra de Dios. No la palabra de hombres, no la palabra de Dios cambiada por hombres, pero literalmente creemos que tenemos la palabra de Dios. Mi punto número 2 es que es perfecta, es sin error y es completa. Vayan conmigo al Salmo 19. Salmo 19. Mire el versículo 7, Salmo 19, 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nosotros creemos que la Biblia es perfecta en varios sentidos. En un sentido que es sin error, no tiene ningún error, no tiene ninguna contradicción, no hay ninguna cosa que puedas ver y decir esto está mal, no hay ningún hecho que tenga mal, es completamente verdad, es completamente cierta, es completamente perfecta. Pero también creemos que la Biblia es completa, es perfecta en el sentido de que es completa, que es todo lo que necesitamos para vivir y ya tenemos toda la Biblia. No necesitamos otra revelación, no necesitamos más revelación. Tenemos todo lo que necesitamos de la palabra de Dios aquí en los 66 libros que tengo delante de mí. Vaya a Salmo 119, Salmo 119. Salmo 119, mire el versículo 140. Salmo 119, mire el versículo 140. Salmo 119, versículo 140. Dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Entonces ahí la Biblia nos está diciendo que la palabra de Dios es pura. Está diciendo que es sin defecto, es sin error, sin mancha, ¿verdad? Y note que dice que esa es la razón que el siervo la ama. Es porque es pura, es sumamente pura. Nosotros creemos que la Biblia es perfecta, es sin error, es completa. Es decir, es sumamente pura. No hay mancha, no hay error. No puede decir, bueno, ¿por qué aquí dice que salvación es por fe y aquí dice que es por obras? No existe ese versículo, porque no tiene contradicción. No hay ninguna parte que puedas decir, mira, aquí está en error, está mal. Es sumamente pura. Y eso es importante entender. Mira el versículo 160. El principio de tu palabra es verdad y eterno. Es todo juicio de tu justicia. Entonces aquí nos está confirmando otra vez que la Biblia es verdad. Nosotros podemos confiar en ella. Podemos saber que es cierta. No tiene error. Mire Proverbios 30. Y otro punto en el que es sumamente pura, por eso nosotros creemos que es importante la traducción, la versión de la Biblia que usamos. Y me voy a meter esto un poquito más adelante en el sermón, pero hay personas que a veces nos quieren criticar o atacar. Oh, es que ¿por qué siempre se están peleando acerca de la versión de la Biblia? ¿Por qué siempre tienes que atacar la 60? ¿Por qué tienes que siempre hablar de Reina Valera Gómez? Porque yo quiero una Biblia que es sumamente pura. Porque esa es la razón que amo la Biblia, es porque es sumamente pura, porque sé que la puedo confiar. ¿Cómo puedo confiar en una Biblia que quita versículos? ¿Cómo puedo confiar en una Biblia que cambia versículos? ¿Cómo puedo confiar en una Biblia que me dice que tengo que crecer para salvación? ¿Cómo puedo confiar en una Biblia que quita el infierno, quita la palabra infierno en el Antiguo Testamento? ¿Cómo puedo confiar en una Biblia que tiene errores y tiene lecturas de texto crítico en ella? Yo quiero una Biblia que es sumamente pura porque por eso la amo. Mire Proverbios 30, mire versículo 5. Proverbios 35. Dice, toda palabra de Dios es pura. Él es escudo a los que en Él confían. Entonces, note que aquí es muy específico que dice, toda palabra de Dios es pura. Yo quiero una Biblia que cada palabra es pura. Versículo 6, no añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Entonces también vemos aquí que no tenemos la libertad de cambiar la Biblia, de añadir, de quitar, ¿verdad? Dice, no añadas sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahora, yo creo que a este punto tenemos todo lo que necesitamos, tenemos toda la Biblia. Yo no creo que necesitamos otra revelación más para seguir dándonos la palabra de Dios. En tiempos pasados, mientras todavía estaba escribiendo la Biblia, yo entiendo que habían profetas que Dios les hablaba directamente y ellos daban la palabra de Dios a su pueblo, pero eso era porque no tenían la palabra de Dios completa. Pero ya que tenemos la palabra de Dios, ya que tenemos
todos los 66 libros, yo no creo que necesitamos más revelación. Yo no creo que necesitamos a profetas que tengan esos mensajes especiales para nosotros. Y yo creo que hay algunas razones por las cuales la revelación adicional ya es innecesaria. Número uno es porque muchas veces cuando personas dicen, oh, Dios me dijo, están contradiciendo la Biblia. Muchas personas usan esta terminología, ¿verdad? Que dice, oh, es que Dios me dijo que lo hiciera, para hacer cosas que están en contra de la Biblia. ¿Verdad? Han habido personas, pastores, que dicen, oh, es que Dios me dijo que me divorciara de mi esposa. Falso. Porque eso contradiría la Biblia. Dios nunca le va a hablar a alguien y le va a decir, mira, sé que la Biblia dice que nunca divorcies, sé que la Biblia dice que eso está mal y causas que ella cometa adulterio, pero yo te estoy diciendo a ti que lo hagas. Mira, la Biblia no se contradice, Dios no se contradice, y aun si tuvieras revelación especial, nunca te diría Dios que hagas algo que está en contra de la Biblia. Entonces, revelación especial o extra bíblica es innecesario porque muchas veces simplemente están diciendo cosas que no están en la Biblia. Y note que decía en el versículo 6, no añadas sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Y muchas de estas personas así es, son hallados mentirosos porque están diciendo que Dios les dijo hacer algo que Dios explícitamente dice en la Biblia que no hagas. Pero número 2, vamos a decir que alguien dice, bueno, yo tuve revelación extra bíblica, Dios me habló y me dijo que salvación es por fe. Ok, es innecesaria porque ya me dijo eso Dios en Efesios 2. Es innecesaria porque ya vi eso en Hechos 16. Entonces, revelación aparte de la Biblia es innecesaria porque o uno, contradice la Biblia, o dos, si está diciendo lo mismo que ya dice la Biblia, ¿para qué necesitamos tu revelación? Si ya Dios lo dijo. Entonces digo todo eso para decir, yo creo que ya tenemos toda la Biblia completa. Yo no creo que Dios habla a personas y da mensajes especiales y que tenemos que añadir nada a nuestra Biblia. Yo tampoco creo que deberíamos ir a buscar estos libros perdidos que a veces personas dicen, no, es que el libro de Enoch y, ¿verdad?, el Evangelio de Tomás y todas estas cosas. Yo no creo que necesitamos eso, y si lees esos libros hay muchas contradicciones, muchas falsedades, muchas cosas que no son ciertas y claramente no son la Biblia, no son palabra de Dios. Entonces, número 1, dije que la Biblia es inspirada por Dios. Número 2, dije que es perfecta, sin errores, completa. Número 3, es nuestra autoridad final. Mire Salmo 138. Salmo 138. Ya leímos esto, pero en 2 Timoteo 3:17, el último versículo que leímos ahí en 2 Timoteo 3, decía, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de la Escritura es para que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, no necesite nada, sea enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que Dios nos dio la Biblia para que si la leemos y la seguimos, podemos hacer todo lo que Dios nos manda. Estamos enteramente preparados para toda buena obra. Yo no necesito otro libro, yo no necesito otra persona, yo no necesito un papa, un sacerdote para decirme, ¿verdad?, algo además de eso. La Biblia es suficiente para que yo viva una buena vida cristiana. La Biblia es suficiente para que yo sea un cristiano maduro. Mire Salmo 138, mire versículo 2. Dice, adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has magnificado tu palabra sobre todo tu nombre. Entonces, note que aquí la Biblia está diciendo que Dios mismo ha magnificado su palabra sobre todo su nombre. Y eso es importante porque el nombre de Dios es importante. La Biblia enfatiza, hay muchos proverbios acerca del nombre de Dios. Cuando pensamos específicamente en el nombre de Jesús, por ejemplo, la Biblia dice que somos salvos por el nombre de Jesús. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por lo cual debamos de ser salvos. ¿Verdad? El nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es Señor, a la gloria de Dios Padre. Entonces el nombre de Dios es importante y la Biblia dice que Dios mismo ha magnificado su palabra sobre todo su nombre. Eso me dice que la Biblia es importante. Y la Biblia es todo lo que necesitamos como nuestra autoridad. Vaya conmigo a Mateo 4. Mateo 4. Note que la Biblia no dice, has magnificado tu iglesia sobre todo tu nombre. ¿Verdad? Hay católicos mensos que quieren decir, oh, es que Dios no nos dio una Biblia, nos dio una iglesia. No. Dios ha magnificado su palabra sobre todo su nombre. No su iglesia, no un papa, no una denominación.
es su palabra. Dios pone el énfasis en la palabra de Dios, no en una iglesia. Ahora mira, la iglesia es importante. Yo no estoy diciendo que no. Jesús murió y vertió su sangre por la iglesia. Yo entiendo eso. Pero lo que estoy diciendo es Dios nos prometió y está enfatizando la palabra de Dios, no una iglesia. ¿Por qué? Porque iglesias, hombres pueden ser corruptos, pueden corromperse, pueden hacer errores, pero la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no tiene error. La palabra de Dios no es corrupta y nosotros podemos seguir la palabra de Dios completamente. Mateo 4, mire el versículo 4. Mateo 4, 4. Dice, pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es nuestra autoridad final. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que el hombre necesita toda palabra de Dios para vivir. La palabra de Dios debe ser lo que resuelve cualquier pleito, cualquier argumento, cualquier cosa en nuestra vida. Decimos, oh, yo creo esto. ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia dice algo diferente, yo cambio. Yo estoy mal, la Biblia está bien. ¿Verdad? Habían dicho que, he escuchado en inglés que dice, si la Biblia lo dice, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo y yo creo la Biblia. Y esas otras personas han dicho también, si la Biblia lo dice, aunque no esté de acuerdo, yo creo la Biblia. Y es lo que debe ser nuestra actitud, es que lo que la Biblia dice, eso es lo que vamos a hacer. Juan 17, y a muchos diferentes puntos van a haber ocasiones donde nosotros no estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice. Van a haber ocasiones donde quizás hemos estado escuchando demasiado del mundo, quizás hemos estado viendo demasiadas noticias o demasiados podcasts o demasiados diferentes medios, ¿verdad? Que nos están dando ideas malas y después vemos la Biblia que dice algo diferente. Vemos que la Biblia no enseña eso y nosotros deberíamos de cambiar lo que nosotros creemos a la Biblia. La Biblia debe ser nuestra autoridad final. Juan 17, mire el versículo 17. Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros somos santificados, ¿verdad? Crecemos como cristianos a través de la verdad y eso es la Biblia. Necesitamos la palabra de Dios para ser santificados. Nosotros no podemos crecer como cristianos, no podemos quitar pecado de nuestra vida aparte de este libro. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la Biblia. Eso es como tenemos una relación cercana a Dios, es a través de la Biblia. Hay muchas personas que quieren fingir, oh, es que yo y Jesús somos muy cercanos, o yo solo amo a Jesús mucho. Pero mira, si no lees la Biblia, realmente no estás amando a Jesús. Si no lees la Biblia, no estás pasando tiempo con Jesús. La Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, pero también la Biblia dice que el verbo es la palabra, es lo que quise decir. Verbo significa palabra, entonces la Biblia dice que Jesús es el verbo. Jesús es la palabra de Dios. Y al pasar tiempo con la palabra de Dios, estamos pasando tiempo con Jesús. Entonces, número 1, dije que la Biblia es inspirada por Dios. Número 2, dije que es sin error, es verdad, es completa. Número 3, vimos que es necesaria, es nuestra autoridad final. Y número 4, quiero ver que es preservada. Es preservada. Vaya conmigo a Salmo 12. Salmo 12. Y la mayoría de iglesias, la mayoría de cristianos estarían de acuerdo conmigo en todos los puntos que dije. La mayoría de los cristianos no debaterían en esos puntos. Pero donde muchos fallan, muchas iglesias fallan, es que después ellos dicen, bueno, eso es cierto, pero solo tenemos la palabra de Dios en los originales. Pero solo era perfecta en los originales. Ahorita no tenemos una Biblia que sea literalmente perfecta, solo es más o menos perfecta entre todos. Pero esa es la cosa, la Biblia enseña que Dios prometió preservar sus palabras. Y al final del día, o creemos lo que dice la Biblia o no. Salmo 12, mire el versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Nos vemos otra vez que la Biblia está enfatizando la pureza de la palabra de Dios. Versículo 7. Tú, oh Jehová, las guardarás, tú las preservarás de esta generación para siempre. La Biblia dice que hace una promesa de que Dios iba a preservar, iba a guardar sus palabras de esa generación para siempre. Eso quiere decir que siempre
hemos tenido la palabra de Dios. Nunca hay una generación donde no hay la palabra de Dios. Y eso es importante, porque si nosotros creemos eso, significa que tenemos que poder apuntar a un texto, apuntar a algún libro y decir, esta es la palabra de Dios. Pero muchos cristianos no pueden hacer eso. Le dices, ok, ¿dónde está la palabra de Dios? Oh, bueno, todas las traducciones, todas las versiones, todos los manuscritos son la palabra de Dios. Pero ¿qué tal donde se contradicen? ¿Cuál es la palabra de Dios? Y no te pueden decir. Porque ellos realmente no creen que Dios ha preservado literalmente todas sus palabras para nosotros. Pero la Biblia dice que Dios lo iba a hacer y nosotros creemos eso. Salmo 119, Salmo 119. Nosotros creemos que Dios ha preservado sus palabras. Nosotros creemos que siempre la palabra de Dios se ha dado de generación en generación, y nosotros creemos que lo tenemos en el griego, en el texto recibido, Textus Receptus, en el hebreo masorético, y nosotros creemos eso, que tenemos la palabra de Dios preservada para nosotros. Salmo 119, versículo 89, Salmo 119, versículo 89, dice, para siempre, oh Jehová, está establecido tu palabra en el cielo. Entonces la Biblia dice que la palabra de Dios es eterna. Está establecido para siempre en el cielo. Entonces, es preservada. Isaías 40. Isaías 40 Isaías 40, mira el versículo 8. Isaías 40, versículo 8. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vaya conmigo a 1 de Pedro otra vez, 1 de Pedro. Entonces todos los textos están diciendo lo mismo, que Dios ha preservado su palabra y Dios prometió preservar su palabra. Y es importante porque si no crees que Dios ha preservado su palabra y no crees que hay una Biblia que puedes apuntar y decir, esta es la palabra de Dios, lo que resulta es después lo que hacen las personas es ellos usan cualquier traducción que a ellos les conviene. A veces usan la NBI, a veces usan esta otra, a veces usan el mensaje, solo para que lo que les conviene a ellos, porque ellos no tienen autoridad final. Ellos no pueden apuntar y decir, este libro es la palabra de Dios. Pero si nosotros creemos que Dios ha preservado sus palabras como Dios dijo, entonces nosotros podemos apuntar y decir, mira, esta es la palabra de Dios. La Reina Valera Gómez es la palabra de Dios en español. En inglés, King James, la Biblia King James es la palabra de Dios. Y eso significa que ahora, cuando lo que yo pienso se contradice lo que dice la Biblia, yo tengo que cambiar. Pero si yo no creo que hay una autoridad final, lo que puedo hacer es decir, bueno, la NBI está mal aquí. Una mejor traducción es esta. Y solo resulta que cada vez que una mejor traducción siempre concuerda con lo que yo ya pensaba. Porque ellos son su autoridad final cuando no crees que Dios ha literalmente preservado sus palabras. 1 Pedro 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Necesitamos la palabra de Dios para ser salvos. Y note que dice que la palabra de Dios es incorruptible. Versículo 24. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. Nosotros otra vez vemos aquí que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿por qué es importante? Es por la aplicación. Nosotros creemos, como dije, en el griego que Dios ha preservado su palabra a través del texto recibido. Y es importante porque eso quiere decir que si yo creo eso en español, yo necesito una Biblia que literalmente traduzca de ese texto. Porque hay otro texto, el texto crítico, que muchas versiones modernas usan para traducir la Biblia. Pero ese texto no es el texto preservado. Ese texto tiene errores. Ese texto tiene contradicciones. Ese texto es un texto malo. Yo quiero una Biblia que viene del texto recibido. Entonces, le pregunté a IA, Inteligencia Artificial, le pregunté que me diera las 5 traducciones más populares en Latinoamérica. Y me dio, las 5 que me dio es, número 1, la Reina Valera 1960. Yo me enfoco en esa mucha,
porque IA estima que más o menos 50-60% de Latinoamérica usa esta Biblia. Número 2, la NBI, entre 20 a 30% de la población usa esto, aproximadamente. Número 3, la Reina Valera contemporánea. Entonces hay una Reina Valera aún más moderna que la 60, que es peor que la 60. Y dice que aproximadamente como 5 a 10% de la población usa esa. Número 4 es Dios habla hoy. Y este es una traducción más de como paráfrasis, donde no necesariamente es tanto palabra por palabra o tratando de traducir exactamente lo que está diciendo, pero más está traduciendo solo las ideas, está parafraseando diferentes textos. Y después número 5 dice que es la Biblia de Jerusalén y ya dice que es dominante entre católicos, entonces una Biblia más católica. Entonces, de estas 5 traducciones, 4 se basan en el texto crítico para su traducción. Una técnicamente se basa en el texto recibido, pero tiene influencias del texto crítico. Entonces, empecemos con la 60. La Reina Valera 1960, técnicamente, su base es el texto recibido. ¿Ok? Y yo quiero decir eso porque a veces bautistas fundamentales que usan esto y usan artimañas para engañar a personas con este punto. Dicen, no, bueno, la 60 es basado en el texto recibido. Técnicamente sí. Ese es el problema, que José Flores, Eugenio Nida, ellos mismos, los dos, ambos reconocen que en lugares donde el texto recibido y el texto crítico no concuerdan, ellos prefirieron el texto crítico. Entonces sí, la base es el texto recibido porque la 60 es una revisión de la 1909 que usó el texto recibido como su base. La base técnicamente es el texto recibido, pero a propósito cambiaron lugares para preferir lo que dice el texto crítico. Entonces, aunque no sea la mayoría del Nuevo Testamento traducido el texto crítico, yo como quiera rechazo la 1960 porque a propósito están usando el texto crítico y la están añadiendo a la Biblia. Yo quiero una Biblia que es fiel al texto recibido. Entonces, espero que haya sido claro en eso. Yo no estoy diciendo que la 60 es completamente una Biblia del texto crítico. Yo creo que sería incorrecto decir. Pero también es deshonesto decir que es completamente el texto recibido porque no lo es. A propósito, cambian versículos para usar el texto crítico en vez del texto recibido. La NBI sí es basado en el texto crítico. La Reina Valera contemporánea es basado en el texto crítico. Dios habla hoy es basado en el texto crítico. Y después la Biblia de Jerusalén es de los católicos, basado en el texto crítico y diferentes textos de ellos. Entonces, estas son las traducciones más populares y nosotros rechazamos cada una de esas. La Biblia que nosotros usamos es la Reina Valera Gómez. ¿Por qué? Porque se basa en el texto recibido. No solo se basa en el texto recibido, es fiel al texto recibido. Y yo creo completamente que la Reina Valera Gómez es la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios en español. Yo no creo que necesitamos aprender inglés para realmente entender la Biblia. No somos rucmanitas. No creemos que solo la Biblia King James y si no tienes la Biblia King James, entonces no puedes entender la Biblia. Eso es una doctrina falsa, yo no creo eso. Yo creo que Dios nos ha dado una Biblia en español que es confiable, la podemos amar, la podemos leer y es la Reina Valera Gómez. Yo también no creo que necesitamos una Biblia en portugués para decir, oh, mira, Juan 3:16 es mejor en la Biblia en portugués porque tiene 2 diferentes palabras para eterno. Ok, no necesito 2 diferentes palabras para eterno porque es lo mismo, ¿verdad? No necesito, es que la Biblia King James dice eternal y everlasting. Entonces yo quiero una Biblia en español que tenga 2 diferentes palabras. Es una idea mensa porque significan lo mismo, es eterno. Juan 3:16 está perfectamente bien traducido en nuestra Biblia. No necesitamos ir a otra Biblia, no necesitamos decir, bueno, la Biblia en portugués es mejor aquí. No, tenemos la palabra de Dios. Tampoco quiero agarrar la Biblia King James y traducirlo palabra por palabra al español. Como dije, no somos rucmanitas. Yo no creo eso. Yo no estoy a favor porque hay una Biblia que hace eso y yo no estoy a favor. Yo no uso esa Biblia. Yo no recomiendo esa Biblia porque yo no creo que es necesario eso. Además, si ves esa Biblia, ¿cuáles son las personas que están promoviendo esa Biblia? Pues si buscas esa Biblia en YouTube,
lo que vas a ver es la Biblia Ruckmanita que hace esto, es promovido por Robert Breaker. Qué buen hombre, ¿verdad? Si yo quiero asociarme con un hombre que enseña falsa doctrina, que enseña cosas raras, que siempre necesita un pizarrón para enseñar cualquier cosa, que tiene diferentes ideas raras. Pero además de esto, Robert Breaker no cree que tienes que invocar el nombre del Señor para ser salvo. No sé si sabías eso. Robert Breaker, él enseña, y puedes buscarlo, él enseña que es una falsa doctrina, que tienes que pedirle a Dios que te salve y orar y pedirle a Dios que te salve. Él rechaza eso. ¿Yo por qué quiero asociarme con alguien que está enseñando una doctrina falsa acerca de salvación, cuando la Biblia claramente dice en Romanos 10 que cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo? Después alguien va a decir, oh, no tienes que hacer eso. Otra persona que promueve esta otra Biblia Ruckmanita, Gail Riplinger. Otra persona que yo no me quiero asociar con ella. Y esas son las dos personas que escriben artículos y artículos y artículos. Gail Riplinger escribió todo un artículo diciendo que la reina Valera Gómez pervierte el nombre de Dios en el Antiguo Testamento porque dice Jehová en vez de Señor. Ella dice que Dios le ha dado estas revelaciones especiales y que tiene no me acuerdo el término, pero básicamente, según ella, hace matemáticas con palabras, álgebra con palabras. Y si quitas diferentes palabras y restas diferentes y comparas, ¿verdad? Salen mensajes crípticos. Ella es una mujer rara. Es una mujer que yo no me quiero asociar con ella. Yo no quiero nada que ver con ella. Yo creo que ella es influenciada por Satanás y demónica. Entonces, mira, lo que estoy diciendo es, yo no quiero asociarme con esas personas. Ellas son las personas que están promoviendo esta Biblia Ruckmanita, alternativa de la Reina Valera Gómez. Y yo no quiero asociarme con eso. Yo creo que la Reina Valera Gómez es todo lo que necesitamos en el mundo hispano. Yo gano almas con la Reina Valera Gómez y también déjame decir eso, yo leo la Reina Valera Gómez. Yo tampoco estoy aquí diciendo, mira, sí usa la Reina Valera Gómez y después yo nunca la leo o yo nunca la uso. Yo leo mi Biblia, cuando la leo cada día, yo la leo en español y la leo usando la Reina Valera Gómez. Yo estoy aplicando lo que estoy predicando, yo completamente creo que es la palabra de Dios y yo personalmente la uso, yo la amo, me encanta y yo promuevo la Reina Valera Gómez. No es como que yo estoy aquí promoviendo esta y en secreto estoy leyendo la otra. No es como que estoy predicando la 60 y después en secreto estoy leyendo la Reina Valera Gómez. No. Yo predico la Reina Valera Gómez y yo leo la Reina Valera Gómez. Yo gano almas con la Reina Valera Gómez porque yo creo que esa es la palabra de Dios que tenemos en español. Y hay muchas personas que, como dije, quieren debatir o se frustran con nosotros. Oh, es que ustedes siempre están peleando la versión de la Biblia. Sí, porque es importante. Y es importante que aseguramos que tenemos la palabra de Dios. Leímos ahí en 1 Pedro que dice que somos salvos por la palabra de Dios. ¿Por qué no quiero asegurarme que yo tengo la palabra de Dios si es lo que necesito para ser salvo? La Biblia decía que tengo que vivir por cada palabra de Dios. Cada decisión de mi vida debe ser basada en la Biblia. ¿No crees que es importante que asegurarme que yo tenga la palabra de Dios? ¿Verdad? Si yo te voy a decir, mira, te voy a dar un libro y basado en qué tan bueno sigues este libro, va a depender qué tan bueno te va tu vida. Dependiendo qué crees, dependiendo que si crees lo que dice este libro, depende si vas al cielo o al infierno. ¿No crees que sería un poco importante asegurarme que tengo el libro correcto? Porque la Biblia habla de que nosotros vamos a ser bendecidos o maldecidos por Dios basado en cómo leemos o cómo aplicamos la Biblia, cómo guardamos sus mandamientos. Yo quiero asegurarme que estoy guardando los mandamientos correctos. Yo quiero asegurarme que estoy basando mi vida en la roca, no en la arena. Yo quiero asegurarme que tengo la palabra de Dios. Y es ridículo la gente que dice, oh, es que están peleando mucho acerca de eso. Como que enfatizan mucho la Biblia. Soy cristiano, yo creo en la Biblia, esa es mi autoridad. ¿Cómo puedo enfatizar demasiado la Biblia? Oh, es que ustedes adoran la Biblia. La Biblia dice que Jesús es la palabra. ¿Cómo puedo enfatizar demasiado la Biblia? ¿Cómo puedo amar demasiado la Biblia? ¿Cómo puedo adorar demasiado la Biblia? Son las palabras de Dios. Pero lo que esas personas hacen, lo que están haciendo, están minimizando la importancia de la Biblia. Porque si dices, oh, si realmente no crees que importa la traducción, la versión, nada, aunque dicen cosas opuestas, lo que realmente estás diciendo es, yo no creo que la palabra de Dios es tan importante. Yo no creo que es tan importante tener una Biblia perfecta. Yo creo que con que sea 90%, 95%, yo creo que está bien.
Pero el problema con eso es que la Biblia dice que Él ha exaltado su palabra sobre todo su nombre. ¿Cómo puedes decir que tú y Dios tienen la misma visión acerca de su palabra cuando Dios está diciendo, mira, esto es lo más importante, es sumamente pura? Y tú estás diciendo, bueno, sé que esta 60 tiene errores, pero es suficiente. Sé que esta 09 tiene errores, sé que, ¿verdad? Esta NBI tiene errores, pero yo creo que está bien. A mí no me importa, a mí no me molesta. Lo que realmente está diciendo solo estás enseñando que realmente no amas la palabra de Dios. Realmente no te importa asegurarte que tengas la palabra de Dios. Realmente está enseñando que la importancia que le pones a la palabra de Dios no es tan alta como debe ser. Yo quiero asegurarme que yo tengo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo que vivir por ella. ¿Por qué? Porque yo gano almas con ella. ¿Por qué? Porque este es mi manual de cómo vivir mi vida. Esto va a determinar si voy al cielo o al infierno. La palabra de Dios determina si tengo recompensas en el cielo. Y yo quiero asegurarme que estoy bien con Dios. Yo quiero asegurarme que soy salvo. Yo quiero asegurarme estas cosas. Entonces yo quiero asegurarme que tengo la Biblia correcta. Entonces, en conclusión, tenía 4 puntos básicos acerca de la Biblia, lo que creemos de la Biblia. Número 1, dije que es inspirada por Dios. Número 2, dije que es perfecta, sin error, completa. Número 3, es nuestra autoridad final. Y número 4, es preservada. Y sabiendo estas verdades, debemos de aplicar esto en nuestra vida. Si realmente creemos que tenemos la palabra de Dios, entonces léala. No nos sirve de nada creer, oh sí, tenemos la palabra de Dios, pero nunca la leo. Oh sí, yo creo que literalmente Dios, estas son las palabras de Dios, pero nunca la toco. No. Tenemos la palabra de Dios, léala. Es perfecta, sin errores, completa. Eso significa que podemos confiar en lo que dice. Entonces, en vez de estar discutiendo o estar ahí enojado cuando el pastor predica, ¿por qué no mejor solo dices, oh sí, la Biblia tiene razón y lo aplicas? Porque sabes que la Biblia no tiene error, pero tú tienes error. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy a aplicar la Biblia. Sabiendo que es perfecta, yo sé que puedo confiarla, nunca me va a malguiar y yo voy a hacer esta la base de mi vida. Sabiendo que es nuestra autoridad final, otra vez, practíquela, ponla en práctica. Y sabiendo que es preservada, nos da más confianza para hacer esas cosas. Si yo no supiera que la Reina Valera Gómez es la palabra de Dios, yo leería otra Biblia, yo buscaría otra cosa, yo aprendería otro idioma para tratar de tener la palabra de Dios. Pero sabiendo que Dios ha preservado su Biblia y tenemos una buena traducción en español, podemos tener confianza que, mira, lo puedo leer, la puedo confiar, la puedo practicar, no me va a guiar en una senda extraña, me va a guiar en el camino correcto. Y con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más vida, gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios, gracias porque nos has dado una Biblia, gracias Dios porque es confiable, es perfecta, sin error, es preservada, Dios, y gracias por todo esto. Pido Dios que nos ayudes a practicarla, a amarla, a usarla más, Dios, a acercarnos más a ti a través de ella. Pido que bendigas los servicios en inglés, bendigas la ganancia de almas, y pido en Jesús, amén.